Cuando se programa en un lenguaje de alto nivel, por lo regular se tiene que hacer una declaración de variables. Las variables, algunas se declaran así, o sea, tenemos que poner un tipo de dato, que decir si era entero, si era con punto flotante. En algunos casos podías inicializarlas, en otros casos pues solamente podrías poner valores como este tipo. Podías utilizar tipos de datos, diferentes tipos de datos, o sea, pues enteros, flotantes, cadena, incluso inicializados los valores. Cuando nosotros trabajamos en lenguaje ensamblador, no declaramos variables, o sea, más bien aquí se trata como datos, y todas las variables o datos que declaremos pues van a ser de un solo tipo, o sea, van a ser en binario. Aunque no los podemos, ya al momento de escribirlo pues no los vamos a poner en binario. Incluso podemos ponerlo si queremos, pero también podemos indicarle en qué representación está, si está en binario, si está en decimal, si está en hexadecimal. Quiero explicarles un poco qué es lo que ocurre cuando se declaran datos o cuando se van a declarar los datos en lenguaje ensamblador y la forma en que se declaran esos datos. A lo mejor ahorita no estamos programando, pero este video va a ser muy indispensable para el momento de cuando estemos programando, y son algunos conceptos que ustedes deben entender. Les mencionaba yo en videos anteriores que por lo regular cuando nosotros declaramos o utilizamos un registro, los registros tienen la mínima cantidad son 8 bits para poder manipularlos, 16, 32. Cuando nosotros declaramos datos, o lo que comúnmente ustedes llaman declaración de variables, igual lo que vamos a hacer es reservar espacios de 8, 16, 32, 64 bits dependiendo las necesidades que tengamos. Vamos a suponer nosotros que vamos a tener variables de 8 bits en esta bits. Entonces, cuando nosotros declaremos una variable de 8 bits, podemos ver que en la memoria RAM de la computadora se crearía pues un espacio más o menos como ese, con 8 posiciones, donde cada una de las posiciones se almacena un 0 o un 1. Es muy similar a lo que les decía con los registros, nada más que en los registros ya están definidos los tamaños de todos los registros. Pero cuando nosotros declaramos datos es algo similar, nada más que aquí nosotros le vamos a poner el nombre que nosotros queramos a este espacio de memoria. Pero este espacio de memoria no está dentro del procesador, va a estar en la memoria RAM de la computadora. A diferencia de lo que vimos en videos anteriores. Le recalco, este espacio de memoria no está dentro del procesador, está totalmente fuera está en la memoria RAM. Bueno, cuando nosotros declaramos una variable o un dato en lenguaje ensamblador, tenemos varias formas. Primero tenemos que indicarle un nombre, o sea, un nombre. Por ejemplo, si va a ser un número, por lo regular, pues aquí nada más se almacenan números, no se almacenan string, flotantes, enteros y todo eso. Bueno, enteros podríamos ser que sí, pero aquí no, nada de eso. Aquí lo único que vamos a determinar es el tamaño en bits que va a ser el espacio. Por ejemplo, nosotros podemos declarar una variable que se llama n1. Esta variable tenemos que indicarle de qué tamaño va a ser. Ya existen algunos prefijos en lenguaje ensamblador para poner eso. Hay una que es db. db la voy a poner aquí como con rojo para que se note. Es una instrucción en lenguaje ensamblador donde indica que esta variable, que se llama n1, tiene un tamaño data, la D es de data y la B de byte. Les había dicho que byte son 8 bits.
Entonces quiere decir que esta variable que se llama n1 va a tener un tamaño de 8 bits. Si lo vemos aquí, va a ser más o menos como esto. O sea, estoy reservando 8 espacios en la memoria RAM con un nombre que se va a llamar N1. Más o menos así. Entonces, tenemos N1. Bueno, es más o menos lo que estamos haciendo. Algo que tiene el lenguaje ensamblador es que siempre tenemos que inicializar las variables. O sea, después de aquí tendría que ponerle el valor 0. Nada más que explicarles. Si yo le pongo un 0 aquí, automáticamente lo toma como si fuera un valor decimal. O sea, como nosotros lo conocemos, no binario. Pero al momento de guardarse, acá se guardarían los valores más o menos así. O sea, el 0 en 8 acá sí se almacena en binario. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos esa variable que la inicializamos en 0. Entonces, en la memoria RAM se haría un espacio con 8 posiciones donde se almacenaría el 0 en binario, que sería esta su representación. Supongan ustedes que yo declaro otra variable. Vamos a declarar, por ejemplo, una variable que se llame n2. La voy a poner en un color negro para que se entienda aquí más o menos esto. Voy a declarar igual, lo voy a declarar de tipo db, que le estoy diciendo que es de tipo byte, y le voy a poner, por ejemplo, el valor 255. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. db es el tipo, o sea, yo le estoy dando la instrucción que me reserve. Entonces, lo que ocurre acá en memoria es lo siguiente: me genera otros 8 espacios para almacenar una variable. ¿Por qué me reservó 8 espacios? Porque yo le dije que era de 8 bits. Entonces ahí nada más que los va a inicializar ahora con un valor diferente, que es el 255. El 255 son puros unos. Así. Más o menos así. Déjenme le pongo un color diferente para que ustedes lo puedan ubicar. Lo voy a poner morado. Entonces aquí sería el color morado. Bien, esta es la forma de declarar variables, pero también podemos declarar otro tipo de variables. Por ejemplo, podemos declarar una variable que se llame, por ejemplo, n3. Nada más que ahora le voy a poner un tipo de dato diferente, va a ser dw. dw, le voy a poner un 0, inicializada en 0. Le cambio los colores para que se vea un poquito mejor. Este tipo de dato le voy a poner diferente, no voy a poner rojo, le voy a poner azul. Me está diciendo que es una dato Word. Word son 16 bits. Entonces, lo que ocurre cuando yo declaro una variable de DW o tipo Word, estoy declarando una variable de 16 bits. Entonces, aquí no nada más me va a reservar 8 espacios, sino me va a reservar más de esos espacios. Por ejemplo, para esto, cuando se guarde aquí, todo esto me lo va a llenar en ceros. Porque lo inicialicé en ceros. Entonces sería más o menos así. Les pongo el mismo color para que ustedes lo puedan ir identificando. Algo así. Si vemos aquí inicia n2. Sería la variable. Y aquí sería n3. E iniciaría más o menos aquí. ¿Sí?
Entonces, esto es lo que ocurre cuando yo estoy declarando las variables en lenguaje ensamblador. Existen otros tipos de tamaños, por ejemplo está el n, por ejemplo declaro una, y está el dd. El tipo dd es un tipo de dato de 32 bits. Este me permite declarar variables ya no de 8 posiciones como estas dos o como estas de 16, sino me generaría más o menos esto. Déjenme hacerlos dibujo. Me reservaría esta cantidad de espacios. Por ejemplo, si yo la declaro, por ejemplo, con un valor de 0, pues estas variables que tenemos aquí, déjenme ver si lo puedo llenar de ceros. Ajá. Pero le vamos a poner un color diferente, le voy a poner un café verde para que ustedes lo vayan entendiendo. Me reservaría más o menos aquí, y aquí iniciaría, por ejemplo, n4, que es la variable que yo tengo aquí. Esto le ocurre cuando yo estoy declarando variables o datos en lenguaje ensamblador, y hay diferentes formas. Esta es una forma de declarar. Siempre en lenguaje ensamblador los datos son numéricos, o sea, no hay datos cadena, no hay letras, no hay eso. Entonces yo no puedo tener un tipo de dato donde guarde, por ejemplo, una C. Eso funciona un poquito diferente, les voy a explicar a lo mejor ahorita un poquito más adelante cómo funcionaría eso. Bien, como les decía, hay otras formas de declarar variables. Por ejemplo, si yo declaro una variable n1db, quiere decir que es de 8 bits, con 0, me declararía más o menos algo así. Con rojo, vamos a poner aquí rojo para que se vea que es esa variable la que tenemos ahí. Más o menos es eso. Hay una forma de ponerle otro valor que se llama n1. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una coma y le pongo otro valor, por ejemplo un 1, lo que hace automáticamente ya no lo considera como si fuera una sola variable, sino me lo tomará automáticamente como si fueran dos variables de la siguiente forma. Por ejemplo, el 1 en binario se representa con puros ceros, y pues el primer dato sería un 1. Entonces nomás déjenme, le pongo aquí un color diferente para que puedan ustedes diferenciar. Le voy a poner verde, y aquí sería el verde. O sea, ese es el número que está almacenado ahí. Nada más que sería como decir una variable que tiene dos posiciones. En la primera posición de 8 bits tiene un 0, y en una segunda posición tiene un 1. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo declarar otra variable aquí, ponerle otro valor. Por ejemplo, yo le puedo poner un valor por ejemplo, le voy a poner con azul, le voy a poner el 2. ¿Qué pasa? Pues en la parte de acá me generaría otro espacio donde me pondría el código del 2 en binario. El código del 2 en binario creo que es entonces así. Entonces aquí almacenaría esta posición. Algo importante, N1 sigue siendo de 8 bits, ¿sí? Pero tiene 3 posiciones de 8 bits, es lo que significa. Entonces, así sucesivamente yo le puedo ir poniendo valores al momento de declarar la variable. Entonces, si ustedes le agregan otro valor aquí, pues sería otro valor. Para tener acceso a ellos, tendríamos que ponerle la posición que queremos rescatar, si la posición 0 o la posición 1 o la posición 2, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando estemos viendo la programación. Ahorita es el concepto de la forma de declarar. Esta forma es válida, o sea, yo pude haber declarado una variable
una N1, N2, N3 como lo hice hace un momento, o puedo declararlo de esta forma. Otra forma de declarar variables, no variables, datos en lenguaje ensamblador es igual, o sea, ponemos el nombre del dato que vamos a declarar, su tipo o tamaño, o sea, va a ser el tipo de 8 bits, 16, 32. En este caso les vuelvo a repetir, debe es de 8 bits. Una forma de declarar, por ejemplo, es con esta instrucción, dup, y se utiliza una palabra que se dice dup, se abre paréntesis y se pone, por ejemplo, un valor dentro de la instrucción. Le voy a poner esto otro color para que poderlo explicar. Más que necesito que no me... Eso, así. Ok, cuando yo hago esto, cambia un poquito la situación. Por ejemplo, aquí no significa el valor que va a ir aquí, significa el número de veces que va a repetir la cantidad de bits que necesito, o sea, 8. Entonces si le pongo un 2 aquí, me generaría más o menos esto, un entramado para dos posiciones. El valor que va entre paréntesis es el valor que les va a poner a cada una de esas dos posiciones. Por ejemplo, dice N1 de 8 bits, hazme dos espacios y rellénamelos con este valor. Entonces sería más o menos así. Aquí pondría en la primera, pondría un 0, y pues en una segunda posición le pondría 0, 0, 0, 0, 0. Esto es como cuando ustedes quieren poner en la misma posición como en el caso anterior, pero quieren poner el mismo dato. Y lo haría. Por ejemplo, si yo le pongo un 3 aquí, no quiere decir que lo va a llenar con 13, sino más bien me va a llenar un tercer espacio y me lo va a llenar con ceros. O sea, por ejemplo, voy a poner 0, 0, 0, 0. Vamos a copiar y pegar para que sea más rápido. Me haría más o menos esto. Si ustedes quieren cambiarlo con el valor que lo rellene, pues aquí le pueden poner un 1, le pueden poner un 2, como ustedes quieran. Si fuera así, recuerden que el 2 se escribe así. Entonces, en la primera posición me pondría un 2, en la segunda posición me pondría un 2, en la tercera posición me pondría un 2. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un 4 aquí, lo que haría es ponerme un nuevo espacio y me lo llenaría con algo más o menos como esto. Vamos a ver si así, y así sucesivamente. Entonces esa es otra forma de declarar variables. Igual para el acceso es decirle, bueno, quiero que me devuelvas el valor que tienes en la posición 0. La posición 0 pues es el valor que está en la posición 0, que es esta. Quiero que me devuelvas el valor que tienes en la posición 3, pues sería este. Me parece que empieza a contar de 0 tiene 4 posiciones, pero es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3, que sería este valor. Si ustedes le pusieran que les quisiera devolver un valor que no está en el tamaño, pues ahí ya les daría a lo mejor un error. Otra forma de declarar variables es para cuando ustedes quieren declarar pues letras. Esa se complica un poquito más porque aquí no se pueden guardar letras, se guardan números. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable que se llame n2db, pero lo que quiero yo almacenar es el valor de la letra C, por ejemplo. Entonces, en el caso de cuando sean letras se ponen entre comillas y se le pone C, por decir así. Esto lo que ocurre, voy a dejar los valores que estaban antes para que ustedes puedan ver lo que se va generando aquí. Entonces, si ustedes declaran una variable que con la letra C, lo que va a hacer aquí es que me va a generar un nuevo campo más donde va a poner el valor de la letra C. Pero ¿qué valor me va a poner si la C pues es un carácter? Aquí voy a hacer una pequeña pausa.
Recuerdan ustedes, no sé si ustedes han escuchado hablar del código ASCII. El código ASCII es un valor numérico que tienen todos los símbolos y caracteres que se ven en la pantalla. Por ejemplo, la letra C, vamos a buscar en específico, ya sea mayúscula o minúscula, tiene un valor asociado, no es el mismo. Mayúscula es 0,67 y minúscula es 99. Entonces todos tienen un valor numérico asociado. Cuando ustedes quieren almacenar un valor de una letra, lo que tienen que poner es el valor numérico que le corresponde en el código ASCII. Entonces cuando ustedes le ponen entre comillas a una letra que se llama C, no le están diciendo que me almacene la letra C, lo que le están diciendo es el número que representa la letra C. Si se fijaron ustedes aquí, la letra C tiene en minúscula, tiene un 99. Entonces es lo mismo que yo escriba la letra C o que ponga el 99, como ustedes lo quieran poner. Para mí a veces es más cómodo ponerlo porque no me sé el código ASCII de muchas letras, entonces lo pongo así y automáticamente me lo calcula, o sea, automático. Entonces lo que se guardaría aquí sería el 99. Déjeme ver si puedo calcular el número 99 en décima, en código binario. Es este que está aquí. Es un 1, creo que eran 3 ceros, 3 ceros, y luego es 2 unos y un 0. Entonces lo que hace automáticamente es que se almacena este valor que ustedes tienen aquí, el que representa el 99. Entonces ya declaré una variable. Entonces n2 iniciaría aquí en la memoria de mi computadora. O sea, aquí sería n2. ¿Sí? Y así es como declaramos nosotros las variables de tipo string con el número código ASCII. Entonces si yo declaro así o así, pues es prácticamente lo mismo para declarar las variables. Entonces, como les comentaba, yo lo pongo entre comillas. Es eso. Bueno, supongan ustedes que ahora no quieren almacenar solo una letra, sino quieren almacenar dos letras. Entonces quieren poner otra C y le ponen entre comillas. Entonces lo que pasa automáticamente no quiere decir que aquí mismo me va a sumar los dos valores del 99, no. Lo que hace es que me genera otro espacio para guardar el valor de la siguiente letra, que en este caso es la misma C, pues va a ser 99 y va a ser un valor igual. Entonces me genera eso así. Por ejemplo, si yo le pongo la letra C mayúscula, lo que hace automáticamente es que me va a generar un espacio donde me va a poner el código de la C mayúscula, que si lo vemos aquí en el código ASCII, el código de la C mayúscula es la letra 60, es el 67, pero lo ocupo en decimal para escribirlo aquí. Creo que es así. A ver, ya vi cómo se escribe. Creo que es 2 unos, 0, 1, y creo que lo demás son puros ceros. Aquí me pone otra letra, eso, del código ASCII de las letras, y así vamos a ir declarando. También pudiera declarar una variable más, o sea, por ejemplo, una letra que se llame una variable que se llame n3, y por ejemplo que sea tipo db, y ponerla a lo mejor la letra X mayúscula y la pongo así. Lo que ocurre es que aquí al final de esta me va a generar un espacio, de 8 bits para almacenar el código ASCII de la letra X, que el código ASCII de la letra X mayúscula es el
88. Vamos a ponerlo aquí, el 88. El 88. Y el 88 son 3 ceros. Vamos a poner aquí. Son 0, 0, 0. Creo que son 2 1. Es lo que recuerdo. Ajá. Y luego es un 0, un 1 y un 0. Este es el 88 en código ASCII, en binario. Y me almacenaría más o menos así. Esto es lo que ocurre al momento de las variables. Algo que quiero apuntalar y es muy importante que quiero mencionarles es lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí, bueno, en este caso, esta sería N3, nada más para N3, la variable. En videos anteriores yo les hablaba del que los programas en lenguaje ensamblador están divididos en segmentos, y les hablaba de un segmento de datos. Ese segmento de datos puede ser tan pequeño como cuando declaran una variable y tan grande como 64K, que es lo que tiene disponible. Pero no siempre se van a llenar todos los datos, se van a llenar de las variables que ustedes vayan declarando. Si nosotros pudiéramos ver el segmento de datos de un programa escrito con esas variables, veríamos esto. No así en azul, como se vería. A ver, déjeme ver si me manda todo hasta el fondo. Así. Se vería más o menos así. Más o menos así. O sea, sería mi segmento de datos, donde yo tengo declaradas todas mis variables. Tampoco se preocupen mucho por hacer estos dibujos que están de este lado. O sea, ustedes van a trabajar esto. Yo hago estos dibujos para que ustedes puedan entender un poco más lo que estamos trabajando o cómo se declaran esas variables. Entonces, si yo declarara, por ejemplo, db de tipo W, no pasa nada. Al ponerle W, lo que significa que cada una de estas palabras, o por lo menos esta palabra, ya no se va a escribir con 8 bits, sino se va a escribir con 16, que sería más o menos esto. N3 ya no tendría 8 bits, sino tendría 16, y se escribiría más o menos así. Pongo y sería con ceros, así. Este sería el número 88, pues de la letra X mayúscula, pero ahora escrito con 16 bits. Más espacio, se podría decir que estoy desperdiciando espacio, porque pues este espacio pues son ceros, pero yo lo decidí escribirla con 16 bits. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando ustedes declaran los tipos. Incluso la podría escribir con 32 o con 64 bits, pero lo único que ocurriría es que tendrías más ceros al principio del 88 en decimal.